radically. And I quite like this ego to eco thing, which I saw in a picture, and it's not my invention, but I think what's interesting is that there's people using it, and actually, what does it mean, you know? And this is a huge subject, so I'll just put it very simply, which might get me misunderstood, but I hope in the group, you know, with the references, people can go and investigate more. Y esto del ego y el eco es algo que no he creado yo, pero es una imagen que me encanta. Y, y hay muchos debates sobre qué significa. Pero por eso en los grupos de diálogo, con las referencias, podemos hacerlo, podemos hablar de qué es realmente esto de pasar del ego al eco. And one of the things that we've learned, you know, as I said, inclusion, we have to make a mental effort. We have to go against our own prejudices. And by definition, you don't see your own prejudices. Only other people can see them. Y esto de la inclusión, la cuestión es que para ser realmente inclusivos necesitamos ver más allá de nuestros prejuicios. Y tú no puedes ver tus propios prejuicios, tienen que ser otras personas los que lo vean por ti. Por definición no los puedes ver. Así, por eso el desafío, the challenge of working together is that it's the most uncomfortable thing. It's, you know, working together with diversity, with people who are really different from you, will be uncomfortable. Y el desafío aquí es que si haces realmente inclusión, tienes que trabajar junto a muchas otras personas totalmente distintas de ti, y esto es muy incómodo trabajar con personas que son muy diferentes, pero es algo que hace falta hacer si quieres inclusión. And there's a lot of platitudes that go on with this. You know, it's like, oh yeah, we have to join up and everything. What does actually mean? Why don't we do it? Because when you join up, you start hating people. You start seeing the things in you that you most hate. Y hay cosas aquí que se dicen mucho, como algo teórico, como sí, tenemos que unirnos. Pero la cuestión es, ¿por qué no se hace? Porque muchas veces cuando te unes a otras personas empiezas a odiarlas, porque ves en ellas cosas que te chocan con lo que hay dentro de ti. I just listened to an interview of a colleague who only lives like, you know, a few kilometers from me. We don't talk because my attempts to kind of solve our differences were met with, no, I'm not interested. And we have 99.99999%, you know, she's a permaculture colleague for God's sake, in common. But no, shut the door. And then they were talking about, oh, you know, transition, we need to join everybody up. And so it's like, ahora mismo estaba escuchando una entrevista hecha a una colega mía que vive aquí a unos pocos kilómetros, y justamente no hemos podido resolver nuestros problemas porque ha dicho, no quiero, simplemente cierra la puerta, fuera, y no hay forma de resolver los problemas. Y estaba hablando en esa entrevista de cómo, oh sí, para la transición necesitamos unirnos y colaborar. So what it looks like is, if you're the person shutting the door, you're the person who isn't growing. Así que la cuestión es que si tú eres la persona que está cerrando las puertas, tú eres la persona que no está creciendo. Estoy diciendo que esto es como se ve, ¿ok? If you assume that working together in a group has always got to be wonderful and pleasant and fun, si supones que trabajar en grupo siempre va a ser algo maravilloso y divertido y agradable, or with people that think like you, o con gente que piensa igual que tú, you're going about it the wrong way. That's ego. Ego is, I want to be comfortable. Estás yendo en la dirección equivocada, porque eso es el ego. El ego es, quiero estar cómoda. And I'm not against fun at all. But it turns out that when you have some models that explain how this works, and you have the support, and we've designed a better system, it's a lot more fun. Y no estoy en contra de la diversión, pero lo que pasa es que... De divertirnos, pero lo que pasa es que si conoces los modelos y tienes un grupo de apoyo para hacerlo y los usas, y ya tenemos sistemas que aplican todo esto, puedes divertirte muchísimo más. So the fear of conflict is a huge barrier that I see all the time, and the thing in terms of like how we repeat the same patterns is, we think that, you know, we left religion behind in the Middle Ages, but in fact we're very religious like in our thinking. Y el miedo al conflicto es una barrera enorme para que pueda pasar esto. Y algo que hemos visto que suele pasar es que, aunque creemos que hemos dejado la religión en la Edad Media, solemos ser muy religiosos en nuestra forma de pensar. Es una de las formas que repetimos patrones de nueva forma. Pensamos que la religión es simplemente religión, pero religión es cualquier cosa que tú piensas muy
apasionadamente que no cuestionas. Sorry. But we think that religion is something like we call religion, but in a way, religious thinking in that sense is any kind of thinking that you don't want to question, that you feel uncomfortable questioning. The opposite, or the different way, is the scientific curiosity. It's like, you know, you think differently, how interesting, tell me more. Y la forma opuesta de hacer las cosas es la curiosidad científica, que simplemente te parece interesante y sí, cuéntame más, quiero saber. So for example, and Scott Peck is one of the great thinkers that has actually, when we talk about in terms of how we design groups, he's researched this for a long, long time and given us some amazing tools. And he's not unique at all. There's lots like him. We teach him because it's very simple models. Y Scott Peck es, por ejemplo, uno de los pensadores brillantes que tenemos sobre cómo coordinar grupos, cómo funcionan los grupos. Y no es único para nada, hay muchísimas más otras personas brillantes que hablan de esto. Pero usamos algunos de sus modelos en los sistemas que enseñamos. So for any transition group, for any complementary currency, for any group, and anything we do that's going to change the economy or anything has to be done in groups. So for any, we need to know the science of groups. And one very simple, very useful model is every group will go through 4 stages, which are honeymoon, when everybody's in love with each other. Then there'll be chaos, where the people's patterns come up and you start thinking, these people, I don't like them so much. If you go through that stage, there's another stage, which is emptiness, what he calls emptiness, where we actually empty the barriers of our ego in entering the next stage, which is real community or a working group. Y en un grupo de transición, un grupo económico o cualquier tipo de grupo, y si quieres cambiar la economía o hacer cualquier otra cosa, necesitas trabajar en grupo, es muy importante conocer entonces los modelos de cómo funcionan los grupos. Y en este modelo, Scott Peck dice que todos los grupos empiezan por una fase de luna de miel, de, oh, sí, esto es maravilloso, todo es genial. Luego hay una fase de caos en la que los patrones de todo el mundo salen fuera y es como, yo no quiero trabajar con esta gente. Pero si conseguimos ir más allá de eso, hay una fase de vacío en la que nos vaciamos de nuestro ego. Y así podemos llegar a la última fase, que es la de comunidad verdadera o grupo de trabajo efectivo.